Muy buenas tardes. Qué bueno que podemos estar aquí el día de hoy, reuniéndonos en el Día del Señor. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que han apoyado con el brindar, una silla, el donar una silla. Gracias. Cada vez son menos sillas blancas y cada vez se va poblando más de sillas grises, ¿no? Y gloria a Dios, gracias. Esto lo hacemos posible entre todos y muchísimas gracias por el granito de arena que has estado poniendo. También quiero agradecer muchísimo a las personas, miembros de la congregación, que han traído aranceles. Por ahí se mandó un mensajito a la iglesia, a los miembros de la congregación que nos apoyan con los aranceles. Ahí los van poniendo y muchísimas gracias, gracias. Todo suma y gracias. Ahorita tenemos ya, hace falta café. El café se acaba muy rápido, muy rápido. No estamos poniendo café los miércoles. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se estaba utilizando muchísimo y solamente tomaban 2, 3 personas, así que estamos utilizando café soluble los miércoles y los domingos estamos poniendo café. Obviamente sí se utiliza mucho café los domingos y también agua, pero gracias a Dios que va supliendo lo del agua. Pero ahí te pido, si tienes la posibilidad de apoyarnos con un poquito de café, pues será bienvenido. No importa la marca, ¿sí? Porque luego dicen, ay, porque luego el pastor va a querer bola de oro. No, yo no. O de tal marca, o de... No, nada que ver, no. Tú trae el café que tú desees, de tu preferencia, es para la iglesia. Hecho, ¿sale? Bien, pues vamos a empezar. Quería iniciar con esto. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios. Continuamos con este estudio, estamos en Hechos de los Apóstoles, lo vuelvo a repetir. En el capítulo 18, sin embargo, estamos viendo el panorama de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo se encuentra en Corinto, y estamos estudiando las problemáticas de la iglesia local de Corinto. Tiene 2 cartas, hoy vamos ya casi en la recta final de esta carta, de la primera carta. ¿Por qué? Porque habla de un solo tema, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, que habla acerca, el 15 habla de la resurrección, pero todo el capítulo 14, capítulo 13, capítulo 12 y capítulo 11 habla acerca del orden dentro de la iglesia local, en Corinto de manera específica. Si bien es verdad, es cierto que la iglesia local de Corinto tenía muchas deficiencias en cuestión de orden, estas deficiencias a nosotros nos dan muchísima luz de cómo comportarnos hoy en día dentro de una iglesia local, porque la iglesia local debe de haber un orden, ¿sí o no? En la iglesia de Cristo tiene que haber orden, ¿a poco no? Algunos mencionan que tiene que haber orden en la alabanza, tiene que haber orden en la estructura, tiene que haber orden, por supuesto que tiene que haber orden en la alabanza, tiene que haber orden en el gobierno de la iglesia. ¿Qué es el gobierno de la iglesia? Es cómo se maneja la iglesia. Por ejemplo, aquí en esta iglesia local, y esto es de manera, bíblica, la iglesia se debe manejar de la siguiente manera. Lo dice la Biblia. Debe de haber una pluralidad de pastores. ¿Qué significa esto? Debe de haber varios pastores. El pastor no toma las decisiones, sino que se le informa a la comunidad local. Ahora bien, la iglesia no es quien gobierna en general, sino que existe un gobierno de esta forma en esta iglesia local. Hay pluralidad de pastores. Hoy en día solamente estoy yo como pastor, pero oramos para que Dios levante más pastores, ¿sí me explico? Y hay diáconos. Los diáconos se les conoce como servidores. Esos son los 2 oficios de liderazgo que existen dentro de una iglesia, bíblicamente hablando. Y las demás son ovejas. ¿Me explico? Ovejas, diáconos y pastores. Ojo, todos somos iguales. No hay jerarquías. ¿Sí queda claro esto? El orden de la iglesia es que no hay jerarquías, todos somos iguales, pero tenemos diferentes oficios dentro de la comunidad local. ¿Me explico? ¿Mi oficio cuál es? Pastorear. ¿Me explico? ¿Cuál es el oficio de los diáconos? Servir las mesas. ¿Cómo se utiliza este lenguaje bíblicamente? ¿Qué es esto? Son las manos ¿de qué? De los pastores. Los pastores nos encargamos del estudio y de pastorear a la congregación. Consejerías, varias cosas que hay. Pero también cuando, por ejemplo, en esta iglesia local hay que siempre, una vez al mes, hay reunión de diáconos conmigo.
vemos lo que está sucediendo dentro de la iglesia local y se organiza. Luego hay reunión de miembros de la iglesia, ¿sí? Y se rinde cuentas. Las finanzas, por ejemplo, se tiene que decir cuánto ingresó y cuánto egresó, cómo se utilizó. Es necesario que la feligresía conozca esto, ¿o no? Pero en cuántas iglesias nadie conoce a todo el pastor y conoce a todo menos el dinero. No sabes qué pasa con el dinero. Ingresa, pero no sabes qué pasa. Bueno, es necesario que esté descubierto esto porque somos una comunidad. No somos una comunidad que busque el enriquecimiento. Somos una comunidad que busca exaltar el nombre de Cristo. Y las finanzas son necesarias para seguir predicando. ¿A poco no? Es más, hasta para nuestra vida, en el día a día, necesitamos el dinero para comer, para poder vivir, para poder comer, para poder movernos. ¿A poco no? Para poder seguir predicando el evangelio, requerimos de las finanzas. Ojo, pero hay que rendir cuentas. Y por eso se hace una vez al mes este tipo de reuniones. Por eso la membresía. ¿Para qué? Para mencionar lo que estamos haciendo, mencionar lo que se está llevando a cabo, y cuando hay necesidad de hacer una votación, entre todos votamos. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero todos somos parte de un cuerpo local. Todos. ¿Sí queda claro esto? Ahora bien, hoy vamos a ver dentro de este orden y de esta estructura. La semana pasada, a manera de recapitulación, vimos el orden dentro de la iglesia con respecto a las mujeres. ¿Te acuerdas? Veíamos aquí que había una problemática en Corinto de manera específica, porque había mujeres que Dios las había rescatado, mujeres gentiles que eran sacerdotisas o venían de la prostitución. Y como era de esperarse, ellas traían costumbres ¿de qué? Pues con esa índole, vestimenta con esa índole. En lo general, las mujeres prostitutas en aquella época se rapaban, se rasuraban en la cabeza para ponerse cabello, para ponerse pelucas. ¿Sí me explico? Y verse más atractivas. Ahora bien, esas mujeres cuando llegaban a los pies de Cristo, llegaban a la congregación en Corinto, y ¿sabes qué hacían? Se quitaban sus pelucas y andaban rasuradas de la cabeza. Y las mujeres judías decían, ¿cómo es posible que una mujer ande así? Y Pablo dice, usen velo. Usen velo, hermanas, para que no sean de tropiezo para las otras hermanas. ¿Sí me explico? Ojo, está permitido ahora lo traducimos a la época actual. ¿Está permitido el cabello corto en las mujeres? Hermana, pues claro, no pasa nada. ¿Sí me explico? El velo es obligatorio, eso es a manera de como tú lo quieras usar, si lo deseas usar bien, y si no, no pasa nada. ¿Sí me explico? Es una problemática en la ordenanza a los corintios de manera específica en esta iglesia local. Ahora, las hermanas o las mujeres tienen un orden dentro de la iglesia, y no es ser pastoras. Y lo mencioné la semana pasada. ¿Cómo, hermano? ¿La mujer no puede ser pastora? No, la Biblia dice que no. No es porque usted es un machista. Lo que pasa es que usted es un macho alfa. No, no soy un macho alfa. Ah, entonces es un mandilón. Lo decía la semana pasada. No, tampoco soy un mandilón. Simple y sencillo, estoy hablando como dice la palabra. La palabra dice en Primera de Timoteo, Pablo lo dice, no permito a la mujer enseñar a los hombres de manera general. No lo permito. ¿Por qué? Y se va desde la creación. Porque Adán fue creado primero. Y a Adán se le entregó el ministerio de la palabra, de la autoridad. Eso fue. A Adán se le dio la instrucción primera. ¿Cuál fue? Llenad la tierra y sojuzgarla. No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día de que él comas, ciertamente ¿qué? ¿A quién se le dio? ¿A Adán o a Eva? Y Pablo se va desde el inicio, desde el Génesis. Por eso el hombre tiene la autoridad para enseñar la palabra de Dios y no la mujer. ¿La mujer puede enseñar? Claro que sí, a otras mujeres. Y lo vimos en Tito capítulo 2. ¿Te acuerdas? Que la mujer debe de enseñar, las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Hay una estructura, hay un ¿qué? Orden. Y vamos a ver todo esto a lo largo de estos domingos. Son 5 temas, y yo quería abalanzarme con los 5 temas ya de una vez. Pero me dice mi esposa, sabia mujer, me dice mi esposa, amor, con 1 es suficiente, 1 por domingo, 5 es demasiado.
Y le digo, no, pero en la iglesia, como todos leemos nuestras Biblias todos los días, dedicamos 1 hora al menos para reflexionar en la palabra, yo sé que lo van a comprender muy rápido. Y me decía, amor, no nos exijas tanto. Tienes razón, vámonos un tema a la vez. Hecho, no tenemos prisa. Ahora bien, hoy veremos en este mismo tenor, el mismo orden, pero ahora con la cena del Señor. Con la cena del Señor. ¿Tú has escuchado hablar de la cena del Señor? ¿O no? ¿Qué es la cena del Señor? Ya prediqué un poco de esto, la cena del Señor. O también se le conoce como la mesa del Señor. Es una ordenanza. La ordenanza, ¿por qué son ordenanzas? Porque el Señor las ordenó. Es como el bautismo. Es un medio de gracia también, se considera como un medio de gracia, porque la mesa del Señor o la cena del Señor nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Tú sabías eso? La mesa del Señor, ¿será para cualquier persona? ¿Mande? ¿Es para qué? Para los creyentes. Es para los cristianos, para los hijos de Dios. Ah, caray, ¿será que tenemos que celebrar la mesa del Señor aunque hayamos cometido pecado? ¿Mande? ¿Se puede sentar a la mesa? Algunos dicen que no. ¿Por qué? Porque traen arrastrando una característica católica romana. Los católicos romanos dicen, bueno, aunque por ahí ya sé que ya modificaron eso, ahora ya todos pueden participar de la cena sin necesidad de la confesión, del sacramento de la confesión. Eso lo mencionaron, no lo sé, pero en su catecismo no está modificado. Tienen que primero confesarse para después formarse y tomar la hostia. Ajá. Ahora bien, nosotros no hacemos eso. Ya lo prediqué una vez, nosotros no hacemos lo que hace la Iglesia Católica Romana. No hacemos lo mismo. Hermano, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Hoy pequé contra mi esposa, me siento un hipócrita y no quiero ir a participar de la cena del Señor. Ah, caray, ¿por qué? No somos católicos romanos. ¿Sí me explico? Tenemos esa concepción. El día de hoy voy a ver qué está pasando en Corinto. Me voy a ir primero con el entorno de la iglesia en Corinto y después lo voy a traducir a nuestra época actual. ¿Te parece? Hermanos, la cena del Señor es muy importante, sumamente importante. No te imaginas cuánto. Entonces, ¿por qué aquí en la iglesia a mí no me la dan, hermano? Si yo soy cristiano, soy cristiana también. Hermano, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es importante. No se trata de ser exclusivos, se trata de cuidado pastoral para cada persona, de manera individual. Y lo veremos por qué. ¿Por qué? Porque aquel que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, come y bebe juicio para sí. ¿Me explico? Hay que ser muy cuidadosos. La cena del Señor no es cualquier cosa. Al contrario, es algo que lo debemos de celebrar con total solemnidad. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Hoy vamos a continuar en este mismo tenor del orden. El orden, ya lo mencioné, es en pocas palabras, lo que significa es poner las cosas en el lugar donde tienen que estar, en el lugar adecuado. Sí. Primera de Corintios capítulo 11, estaremos viendo del versículo 17 hasta el versículo 34. Primero vamos a ver la problemática que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Después veremos la institución de la cena del Señor o de la mesa del Señor. Recibe varios nombres, ya lo mencioné: mesa del Señor, cena del Señor, comunión con el Señor, ¿sí? La ordenanza de la Santa Cena, ¿sí? Cualquier palabra o cualquier frase, cualquier nombre con los que acabo de mencionar son correctos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y vamos a leer Primera de Corintios 11 del versículo 16 del versículo 17, hasta el versículo 34, y dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo.
Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, ¿qué dice? La cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23, si viene la institución. En un por qué. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y este por qué, hermanos y hermanas, es muy importante para nosotros por lo siguiente. Porque cuando Él dice por qué, está diciendo, miren, yo les voy a decir que la mesa del Señor es muy importante para nosotros. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había fiestas que se le llaman las fiestas del ágape. ¿Cuáles son estas fiestas del ágape? Las fiestas del ágape eran fiestas o eran reuniones especiales dentro de la comunidad de la iglesia, en la cual se sentaban o se juntaban todos para cenar juntos. Algunas iglesias lo hacían todos los días. Todos los días celebraban la fiesta del ágape. ¿Qué significa esto? Esto era una reunión fuera ¿de qué? De la exposición de la palabra. Era una reunión comunitaria en donde las personas llevaban su comida, lo que iban a cenar en casa, lo traían a la iglesia y compartían unos con otros. Al final de la fiesta del ágape o entre la fiesta del ágape, lo que hacían era celebrar la cena del Señor. ¿Sí me explico? Lo hacían en coinonía, solamente los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque en las iglesias locales empezaba a haber visitantes también, no miembros. La membresía de la iglesia siempre se ha celebrado, mis hermanos, porque es necesario ver quiénes son cristianos y quiénes no. Y como los pastores no somos Dios, necesitamos evaluar lo que cree la persona que llega a la iglesia. No sé si me explico. Miren, hermanos, me ha tocado entrevistar a personas que tienen años supuestamente de ser cristianos solo por asistir a una congregación cristiana y no conocen el evangelio. ¿Cómo es posible? Si el evangelio es el ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Cómo dices que eres cristiano si no conoces el evangelio? Si no conoces a lo que vino Cristo. ¿Cómo dices que eres cristiano? Entonces, para mí es una alerta no de discriminar a la persona, pero sí de decir, hermano, ven, vamos a aprender juntos la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio hay salvación. Y es el mensaje que Dios utiliza. ¿Y qué es el evangelio? Los hermanos locales de aquí no me van a dejar mentir. ¿Qué es? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Si no, curso de nuevos miembros. Vamos a olvidarnos del sermón y vamos a predicar solamente el evangelio. ¿Qué es? ¿Qué sí? Dice, a ver, número 1, Cristo murió ¿por qué? ¿Conforme a qué? Y luego estuvo ¿qué? En la tumba. Y luego, según las ¿qué? Amén. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4 lo menciona Pablo. Y lo vamos a ver más adelante. Porque este es el evangelio. Y si tú recibes este mensaje, lo abrazas con todo lo que tú eres, ¿sabes? Eres salvo. Ahora vamos a ver más adelante, por favor, porque esto trae connotaciones muy interesantes. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Se reunían, pero ¿sabes qué hacían los corintios? Los corintos. Fíjate, llegaban al ágape los ricos y los pobres en la iglesia. Y llegaban los ricos con sus comidotas, ¿verdad? Y se juntaban los ricos con los ¿qué? ¿Con los qué? ¿Y los pobres con quiénes? Entonces los pobres llevaban pues, ay pobres, los pobres llevábamos pambacitos, ¿no? O sea, con
frijolitos con chorizo, ya salivé, o con longaniza ahumada, de allá de las Vigas, gloria a Dios, por las Vigas, qué rico, sí. Entonces, los pobres traíamos sus pambacitos y los ricos llegaban con su costilla en chile seco. Y se juntaban acá y acá los pobres con sus pambacitos, ¿no? Y pues bueno, pues, ¿qué pasaba en Corinto? Eso estaba ocurriendo, hermanos. Por eso dice, no les alabo en esto que están haciendo, dice Pablo. ¿Por qué? Hay separación entre ustedes. Y pone un paréntesis y me encanta Pablo porque dice, es necesario que lo haya. Por supuesto, dentro del cuerpo de Cristo. Más adelante lo explicará por qué. Pero ojo, esto no debe ser así. Porque después, unos, ahí mismo en la fiesta del Ágape, se emborrachaban y otros no. Ay, hermano, ya ve, mire, usted me está cuestionando porque me echo mis cervezas y aquí en Corinto eran bien borrachos. Ay, por eso le vas a seguir el ejemplo. Aquí no dice Pablo eso, que se pueden emborrachar. Está cuestionando esa característica de los corintios y dice lo siguiente: ¿cómo es posible que se emborrachan y se adelantan a comer y luego así, imagínate, celebran la cena del Señor? ¿Cómo? Imagínate eso. Allá el hermano Juanito, no sé si hay un Juan, bueno, Pepito, no sé, bueno, X, fulano de tal. El hermano fulano de tal llega y dice, caray, ya está borracho, ¿le compartimos la cena o no? Pues compártesela. Y el otro, que está ya anda medio cruzado también, pues órale, y entre todos y a partir la mesa. ¿Será eso correcto? Pablo dice, ¿cómo es posible que estén haciendo eso, hermanos? No puede ser así. ¿O no tienen casas mejor para que se emborrachen allá? Y que cenen y hagan lo que quieran. Dice Pablo, está hablando sarcásticamente. Voy a utilizar este término para nosotros. ¿Será correcto? Por supuesto que no. Y Pablo dice, en eso no les alabo, Corintios. Ahora bien, hermanos, aquí traduciéndolo hoy en día, aquí hacemos fiestas del Ágape, no lo hicimos en diciembre, espero en el Señor que ya venga el próximo, los hacemos aquí. Hermanos, no nos peleemos por la comida, por favor. Ay, hermano, ¿a poco ha pasado? Sí ha pasado, que se pelean por la comida aquí. ¿Cómo? Sí ha pasado, hermano. ¿Me sirve, hermana, de eso? ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo? Yo quería... Hermano, no pasa nada. Una vez me tocó escuchar, hermanos. Aquí no. Porque aquí no estilamos eso. Algunas cosillas sí, pero dice, peleándose por unos tamales, por un tamal. ¿Cómo? ¿Será eso correcto? ¡Claro que no! ¿Cómo me voy a estar peleando por un tamal? Oye, ¿por qué? Y lo escuché. Oye, ¿por qué le das tamales? Él no cooperó para la lata. ¿Cómo? O sea, dale tamales. ¿Será eso bueno? Y ese día celebramos la mesa. ¿Tú crees? Lo mismo que está pasando aquí, dice Pablo, no puede ser. Aquí habla de borrachos y habla de cómo unos se adelantaban a comer y otros no. Y cada quien celebraba la mesa por sin ningún lado. Hermano, yo ahí no entro. Espera. Yo he visto que aquí, cuando celebramos la mesa, mira, sin reverencia y sin solemnidad de absolutamente nada, ni siquiera tus ojos cerrados. Y no es porque cierres los ojos y sea algo místico, me voy a subir, me voy a levantar y elevar. No. Hermanos, la mesa del Señor no es cualquier cosa. Celebrémosla con el debido respeto, con la debida solemnidad. ¿Qué nos hace eso? Somos igual de borrachos que los corintios, perdón la expresión, pero es una realidad. Tal vez no estamos alcoholizados ni intoxicados por el alcohol, pero sí estamos embriagados por todo lo que nos rodea, aquí, ahorita, en el presente. No lo hagas, hermano. Sé celoso de la mesa del Señor. ¿Por qué?
gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo nos podemos sentar en esa mesa. No es por ti, tú no ganaste la mesa, Él la ganó por ti y por mí. La mesa representa comunión, comunión, hermano. No sé si tú comprendas lo que significa la comunión. ¿Has visto, sabes cuáles son los muéganos? La capirotada, ¿la conoces? ¿No? Los muéganos. Bueno, una cadena, hombre. Yo siempre puros ejemplos con comida. El hermano, bueno, como que no le dan de comer en su casa, pura comida, hermano. Bueno, vamos a ver. Cadena, ¿conoces las cadenas? Todas están entrelazadas, ¿sí o no? Si yo quiero una cadena de 2 metros, tengo que tener eslabones entrelazados que den el total de ¿cuánto? De 2 metros. Si falta un eslabón, ¿seguirán siendo los 2 metros? Ya no, faltará. La comunión es eso, hermanos, y esa comunión tenemos. Estamos tan entrelazados con Cristo, por la obra que Él hizo. Se le llama la unión mística de Cristo. Y eso, hermanos, nada ni nadie nos la puede quitar. Y nadie nos la puede dar. Dios es el único que nos la puede dar. Nadie, yo no la puedo ganar. Dios me la da. En el Hijo, desde la eternidad, en la elección. La unión mística se da desde lo eterno, hermanos. Y eso es fascinante. Ejecuta con el sacrificio de Cristo en este tiempo. Familia, pero tú y yo no estamos unidos a Él gracias a nosotros, sino gracias a ¿quién crees? A Cristo. Por eso yo puedo llegar, tener comunión con Él y sentarme a la mesa y decir, este pan representa el cuerpo molido por mi Señor en el Calvario. Esta copa representa la sangre derramada en el Calvario para el perdón de mis pecados. ¡Wow! Con tanta falta de solemnidad la celebramos. No es posible. No es posible, hermanos. No puede ser así. Continúo con esto. Aquí dice Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, esto es muy interesante. Esta es la manifestación de la cena del Señor. Jesús la instituyó. Es parte de la Pascua. Cuando viene la última parte de la Pascua judía, al momento de consumirlo, y ya lo expliqué, no sé si lo recuerdas, pero ya lo expliqué, no indagaré más en esto, porque este tema ya lo mencioné y ya lo hablé, pero esto viene de la Pascua judía, y Jesús utiliza el pan sin levadura, utiliza una torta, de trigo, y me gustaba algo que decía Juan Calvino con respecto a este tema. Decía lo siguiente. Dice, con respecto a la harina, al pan es de trigo. ¿Por qué? Porque así como el trigo se muele y son muchos granos para generar una masa uniforme, así somos todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Somos esos granos de trigo molidos, y que juntos formamos esa masa y tenemos una comunión plena y completa con Cristo. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Me encantó. Pero él decía eso, por eso es harina, por eso es una harina simple. ¿Por qué? Porque es como se amalgama y se hace esa masa uniforme para representar la unión que tenemos con Cristo. Y cuando se parte, ese cuerpo se partió, se molió en representación de nosotros. Ahí estábamos, en Él,
en Él, unidos. Y cuando se parte, nos parte a nosotros, en Él. ¿Sí queda claro esto, hermano? Eso es una unión tan hermosa que tenemos en Él. Nosotros no celebramos como la Iglesia Católica lo hace. La cena del Señor no es comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús literalmente. No. Nosotros no creemos en la transubstanciación, y ya lo expliqué en semanas anteriores. No creemos eso. Nosotros no creemos lo siguiente, hermanos. No creemos que estamos comiendo la carne y la sangre de Jesús. Nosotros no creemos que es necesario una confesión previa para participar de la mesa. ¿Por qué? Pues porque no estamos consumiendo la carne y la sangre. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Miren, hace tiempo yo les decía a un católico romano, platicaba con él, era un sacerdote, y le decía yo al cura, le decía, oye, a ver, tú dices que la Eucaristía, como le llaman, la Santa Comunión, la tomo y si muero me voy al cielo porque la tomé. Sí, ¿cuánto me dura eso? Y me decía, ¿cómo? Sí, por ejemplo, a la siguiente tengo otra vez que consumirla. ¿Cuánto me dura? Pero si vengo todos los días a misa, la tengo que consumir todos los días. ¿Cuánto me dura? ¿De aquí a que voy al sanitario? Porque comí el cuerpo de Cristo y ya soy perfecto en Cristo. ¿No? Eso es lo que él me decía. Y le digo, entonces, ¿cuánto me dura? Mientras está haciéndose la digestión, o ¿cuánto? No sé si ese beneficio, ¿cuánto me dura? Al siguiente día, y se quedaba callado. Necesito esa respuesta. ¿Cuánto me dura? ¿Por qué, hermanos? Nosotros no hacemos eso. Nosotros celebramos la mesa, y esto es lo que significa familia. Es una ordenanza encomendada y dada por nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Ordenanza viene del término orden. ¿Quién la ordenó? Lo acabas de leer. Hagan esto ¿en qué? En memoria de mí. Dice Pablo, porque yo mismo recibí. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la institución de la mesa proviene ¿de quién? De Jesús, no de nosotros. No es un invento que nosotros hagamos, es del Señor. Número 1. Número 2. Es un acto de comunión con Dios en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Quiero que vayamos, por favor, a ver este texto secundario en 1 Corintios capítulo 10, si me haces el favor. 1 Corintios capítulo 10 está un poquito antes. Versículo 16. ¿Listos? 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Pablo está hablando acerca de los cultos a los paganos, a los dioses paganos, perdón. Y fíjate lo que menciona aquí. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es qué? De la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es qué? Es esto de la cadena. Nosotros estamos tan ligados con Él que cuando nosotros participamos de la mesa, hermanos, tenemos ese vínculo, esa liga tan hermosa. ¿Con quién? Con Jesús, en su muerte y en el derramamiento de su sangre. Él fue nuestro representante delante de Dios. Miren, nosotros merecíamos, ¿qué merecíamos nosotros antes de Cristo? La muerte, ¿qué más? El infierno, la ira de Dios, el infierno. ¿Tú sabías eso? La ira de Dios, mira, el infierno no es que Dios no esté ahí en el infierno, no, es Dios castigando eterna y permanentemente ahí. ¿Sí me explico? Ahí, y eso lo dice la Biblia. El infierno merecíamos, hermanos. Para poder nosotros estar con Dios, no podemos hacer nada para ganar. Nada. Necesitábamos un representante perfecto, sin mancha, que tomara tu lugar y el mío, que viviera una vida perfecta, la vida que no puedes vivir,
¿Y esa quién crees que la hizo? ¿Quién crees que la vivió? Jesús. Número uno, necesitábamos que alguien muriera en lugar de nosotros, pero alguien perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Y ese alguien fue quién? Jesús. Necesitábamos a un representante que nos justificara delante de Dios. Y Él fue. Nosotros no celebramos la mesa del Señor en un altar. El altar ya fue, y ese altar fue la cruz del Calvario, hermanos. Nosotros no celebramos a mi Señor en un altar. El altar ya fue, y ese altar fue del sacrificio, fue la cruz del Calvario. Su cuerpo molido, su sangre derramada en expiación, en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios, mira, ¿sabes por qué fue la cruz? Porque Él toma el lugar mío de Alejandro y dice, yo voy a salvar a Alejandro. ¿Me explico? Lo estoy haciendo de manera individual, y eso lo hizo con cada uno de ustedes. Yo voy a salvar a Alejandro, voy a vivir una vida perfecta como la ley de mi Padre lo manda, número uno, pero también voy a pagar el precio que Alejandro no puede pagar, el sacrificio y sangre derramada para que Alejandro pueda estar en mí, representado por mí delante de Dios. Y los méritos de Jesús, tanto su vida como su muerte, mis hermanos, se te ponen a ti por creer en el Evangelio. Oye, por arrepentirte. ¡Wow! Eso es lo que Jesús hizo. Cuando tú celebras la mesa, familia, tú estás declarando lo que Él hizo. Estás diciendo, yo estoy unido a Él. Por eso yo les digo, cuando agarran la galletita, les digo, parte la galleta. ¿Sabes por qué? Imagínate, así fue el cuerpo de mi Señor y del molido por ti. Así, por eso te digo, pártela y dale gracias. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por mí en el altar del Calvario. Cuando bebes la copa, gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada. Decían los reformadores, algunos, y me apego a esta forma de ver lo místico de la unión que tenemos con Cristo en cuestión de la cena del Señor. Si bien es cierto que físicamente la carne, o sea, el pan no se convierte en carne, ni la sangre se convierte, ni el vino se convierte en sangre. Si bien es verdad que no pasa eso, pero lo que sí pasa es que espiritualmente Jesús está presente. Cuando celebramos la mesa, pasa algo, hermanos. Pasa algo. Y es algo místico que no sabemos describir. Ocurre algo. Trae unidad del cuerpo más al Señor. Trae crecimiento. Algunos hermanos me dicen, hermano, es que cometí pecado. He pecado. Qué bueno, arrepiéntete. ¿Y puedo participar de la mesa? Claro, la necesitas. ¿Por qué? Porque necesitamos más de esa comunión. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, versículo 26. 26, por favor. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comemos este pan, ¿y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? La muerte del Señor estamos anunciando, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy declarando que estoy unido a ese sacrificio. Tan unido a ese sacrificio que yo cada vez que celebro la mesa declaro a todo el universo que Jesús es mi Señor. Y estoy declarando su muerte hasta que Él, ¿qué? ¡Wow! ¡Wow!
O sea, no sé si a ti te cae, como dicen los chavos, ya no tan chavo yo, ¿verdad? A lo mejor esto es una frase ya viejita, ¿verdad? Porque luego uno como ya grande, como decían los chavos, como dicen los chavos, ya los chavos ni usan esas frases, pero bueno, como decían mis chavos de mi época, no sé si te cae el 20. Hermano, no sé si puedes apreciar esto. Nadie, por eso Pablo puede decir, nada ni nadie me puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Por eso la salvación no la puedes perder. ¿Cómo vas a perder algo que te ha unido desde la eternidad en Cristo? Él mismo te ha unido a Él. No puedes hacerlo, no te puedes perder. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 10, Jesús lo dice, porque todas las ovejas, todas las que mi Padre me ha dado, a ninguna hecho fuera, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie, ni el mismo diablo, ni tu mismo pecado, nadie las puede arrebatar, nadie nos puede arrebatar de las manos del Cordero. Nadie. Hermano, es que mi pecado es horrible. Claro que es horrible. Claro que es horrible. Por supuesto que somos malos y perversos, ¿sí o no? Somos aborrecibles incluso a nosotros mismos. Somos perversos. Pero aún en esa perversidad, hermano, el Calvario fue suficiente. Es suficiente. Arrepiéntete. Wow. Cuando partas la mesa con nosotros en la iglesia local, acuérdate de esta comunión tan fuerte que tenemos, que es inquebrantable. Y no seas tan arrogante y soberbio. La cena, mejor no comas, mejor no participes, mejor arrepiéntete. Porque mi Cristo, a mí me pueden hacer lo que quieran, y esto yo lo tomo de un hermano en la fe que me enseñó muchísimo, y él me decía, a mí me pueden hacer lo que sea, y yo también digo lo mismo, pero a mi Señor, no, doy mi vida. Hoy oré, y yo les decía ahorita en la clase de diáconos, yo todo el tiempo cuando voy a predicar le digo a mi Señor en mi oración, ayúdame a orar, sabiendo que tú me puedes llamar ayúdame a predicar sabiendo que tú me puedes llamar a tu presencia hoy mismo, ya sea porque me lleves o ya sea porque tú vengas. Ayúdame a predicar sabiendo que es la última vez. Y yo me quiero ir de aquí, y es mi oración, de verdad, explicándotelo a mis posibilidades y a mis limitaciones de la mejor manera, para que tengas peso por la ordenanza de la cena del Señor. Hablo a los locales y hablo a los que nos visitan también. Hermanos, participar de la mesa no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tampoco es como la Iglesia Católica, pero no es cualquier cosa, porque estamos hablando de una comunión eterna en Cristo. Amén. En su muerte, sí, y en el derramamiento de su sangre. ¿Sabes lo que fue el derramamiento de su sangre? Y hable del cuerpo, destrozado por tus pecados, por los míos. Destrozado. ¿Sabes qué fue del derramamiento de su sangre? ¿Sabes qué implicó? Fue la sangre de la propiciación. ¿Qué es esto? Propiciación no es lo mismo que expiación, y quiero mencionarlo, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Propiciación es el acto de apaciguar, aplacar o congraciarse con alguien aplacando su ira. La propiciación, ¿qué es? Satisface la justicia divina, de Dios, que Dios demandaba. ¿Sabes para qué? Mediante el sacrificio de Cristo, para que nosotros podamos obtener ese favor delante de Dios. Fíjate, quiero que vayamos a Corintios capítulo 11, versículo 25, mis hermanos. Voy a entrar ya en mi conclusión. Al final voy a ver las penalidades que menciona Pablo. Dice versículo 25, asimismo tomó también ¿la qué? La copa. Después de haber cenado. Copa aquí en el griego es cáliz. ¿Qué es cáliz? Habla acerca de la ira, de ira divina.
Checa lo que dice, haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? ¿Nuevo qué? Pacto. ¿En qué? ¡Wow! Hermanos, ¿sabes qué hace? Fíjate, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre de Jesús tiene es algo impresionante. Cuando nosotros tomamos la copa, manifestamos esto, que yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y esa sangre me hace parte del nuevo pacto en Él. ¿Qué es este nuevo pacto? Que el Espíritu Santo vendría, moraría en nosotros, que nos sellaría y que pondría su ley en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Otra cosa, hermanos, ¿sabes qué? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la ira de Dios fue derramada por los pecados tuyos. Por nosotros lo hizo pecado. ¡Wow! ¿Sabes para qué? Para que nosotros pudiéramos estar con Él. Dime qué hermano o quién de nosotros no ha cometido pecado hoy. Siempre lo menciono, hermanos, ya hemos cometido más de uno. Hermano, hermana, no podemos presentarnos a la mesa, no podemos entrar en la sala celestial. Necesitábamos de la sangre derramada, entregada en nuestro lugar. Necesitábamos de un representante digno y precioso como Jesús. La cena del Señor es, amado y amada hermana, es la comunión que no se puede separar en Cristo, en su muerte y en el derramamiento de su sangre. O sea, en la satisfacción de que Dios demandaba en nosotros. Dios a nosotros, tú costaste un precio. Hermano, es que a ver, yo para ser salvo necesito arrepentirme nada más. ¡Qué fácil! No, no es fácil. No fue nada fácil. El Calvario no fue fácil. Costamos la sangre de Jesús. Eso no es nada fácil. ¿O sí? Para nada. Para nada. No es nada fácil. Tu arrepentimiento que sea genuino, solo Dios lo puede hacer. Porque Dios es el que da el arrepentimiento en los corazones de las personas. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Número 2, hermanos. Entro en mi conclusión. Cuando tú te presentes a participar de la mesa, yo te digo lo siguiente, hermano. Dile a Dios que prepare tu corazón un día antes. Ora al Señor y dile, Señor, ayúdame a prepara mi corazón. Ayúdame, por favor. Número 2, hermanos. Ven con la disposición. Ven con la disposición. Número 3, no se trata de tu perfección. Se trata del sacrificio de Cristo en el Calvario. Amén. Quiero entrar en esto que menciona nuestro hermano Pablo y entro en mi conclusión. Fíjate lo que dice en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y ¿de qué? ¿Por qué? Dice, por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba ¿qué? De la copa. Porque el que come y bebe, ¿qué dice? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Esto quiero mencionar lo siguiente, hermanos. ¿Qué significa esto que está diciendo Pablo? Aquí vienen unas advertencias. Pero menciona, todo aquel que come de este pan indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Algunos dicen, indignamente es sin confesión, con pecado, hermanos.
con pecado todos. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? No se refiere a eso. No se refiere a pecados. Se refiere a esto, fíjate. Verso 28. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es probarnos? Dice, y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29, aquí está. El que come y bebe, ¿qué dice? Aquí está, comer y beber indignamente. ¿Sin qué? Discernir. ¿Qué es comer indignamente? ¿Qué es esto? Sin entender el cuerpo y la sangre. O sea, sin entender la obra que Cristo hizo por nosotros. Eso significa. No sé si me explico. Y lo dice en el contexto, del entorno del texto. Si tú no comprendes lo que hizo Cristo por ti, no participes de la mesa. Por eso nosotros decimos, si tú no eres miembro de la iglesia, no participes. ¿Por qué? No porque nosotros te estemos excluyendo. No es porque querramos una membresía como Costco o como Sam's. No. Es que para puros miembros. No, hermanos, no. Te estamos cuidando. ¿Qué no comprendes? ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Pablo lo dice aquí. Puedes enfermar. Puedes sentirte debilitado. Oye, ¿y sabes? Te puedes hasta morir. No, aquí dice dormir. Ay, con razón, hermano, no, hombre, me da tanto sueño. No habla de eso. Habla de muerte. No es cualquier cosa. ¿Te fijas? Cuando nosotros te decimos, mira, hermano, espérame, no participes de la mesa. Ay, ¿por qué? Yo quiero. Yo ya sé, pero tu vida sigue siendo, ni siquiera das muestras de arrepentimiento de nada. ¿A qué me refiero con esto? No conocemos el Evangelio, no conoces el Evangelio. Hermano, hermana, espérate, sigue asistiendo, espérate. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Te estamos cuidando. Eso es diferente. Te estamos protegiendo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Checa lo que dice más adelante. Y voy a entrar a mis conclusiones. Por lo cual, versículo 30, por lo cual hay muchos ¿qué? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ciertamente Pablo le está hablando a una iglesia llamada Corinto, una iglesia local en Corinto, y esta iglesia estaba desordenada en este sentido. Nosotros hemos aprendido a lo largo de los siglos, y no es algo que nosotros hayamos aprendido como iglesia local, sino que a lo largo de los siglos se ha mostrado que tenemos que ser muy cuidadosos en las personas que mencionan que son cristianas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo como pastor, yo no conozco los corazones de las personas. Yo te conozco hasta donde tú me dejas ver. ¿Sí me explico? Y yo puedo tomar lectura de algunas personas de aquí. Figurativamente lo menciono. Pero yo no vivo contigo. Es más, yo no puedo entrar en ti. Yo no te conozco. Pero lo que sí puedo hacer es enseñarte e instruirte las Santas Escrituras y el Evangelio. Por eso hacemos un curso para nuevos miembros. Porque ese curso se explica todo eso a detalle. No sé si me explico. A detalle. ¿Qué se cree? ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué debe de creer? ¿Y qué creemos nosotros como congregación local? Para que tú sepas lo que es esto. Y cuando participes de ello, te examines nuevamente y digas, Señor, ayúdame a no tomar a la ligera esta ordenanza. Ayúdame, Señor, y gracias porque me has unido a ti. ¿Sí me explico? Y esto es maravilloso, hermanos. Esto habla de orden en la iglesia local. Concluyo con esto, familia. La mesa del Señor o la cena es un medio de gracia.
La cena de Cristo, mis hermanos, cuando nosotros participamos de la cena, seamos intencionales en reflexionar. Cuando yo les digo en este momento, dediquemos un breve momento a la oración particular cuando participamos de la mesa. Y yo te quiero pedir a ti, miembro de esta iglesia local, que reflexiones en la obra que Cristo hizo por ti en el Calvario. De verdad, no lo eches en saco roto, que reflexiones de cómo tú y yo estamos unidos a Él. Número 1, para los miembros. Número 2, para los visitantes. Te pido que nos apoyes con tus oraciones cuando estemos en ese momento, de manera solemne. ¿Para qué? Para que participemos como iglesia local en total reverencia y solemnidad en nuestros corazones de esta ordenanza. Y si tú quieres ser miembro, acércate conmigo para planear y organizar el curso de nuevos miembros. Amén. Concluyo con esto, mis hermanos, y me gustó muchísimo esto del catecismo de Heidelberg. Dice lo siguiente: la cena del Señor está instituida solo para aquellos que están insatisfechos consigo mismo debido a sus pecados, pero que a pesar de ello confían que estos han sido perdonados por amor a Cristo y desean fortalecerse más y más su fe y llevar una vida mejor. Amén. Porque Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores y no a los justos. Amén. Reconozcamos nuestra condición delante del Señor en este momento y pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para participar de la mesa. ¿Te parece si participamos de la mesa en este momento? Por favor, vamos a tener un momento de oración y mientras van a pasar y te van a suministrar los elementos de la cena. Hoy no tocaba cena, lo vamos a hacer de manera